una norma que genera muchas dudas entre los ciudadanos y que hoy queremos intentar resolver. Para ello nos acompaña en este plató Jorge Marco, es el responsable de Fiactiva y está ya sentado aquí junto a Pablo Carreras. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días también a todos ustedes. Hablamos de ese tema, además coincidiendo con la celebración hoy del Día Mundial del Medio Ambiente. Jorge Marco, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Bueno, llevamos ya 5 días de obligación normativa, sí, ¿no?, del decreto ley, pero sí que es cierto que durante el mes de mayo era de forma voluntaria, ¿no? Todos aquellos que querían tener ese certificado. Se nota, hay movimiento o hay más dudas que movimiento a la hora de solicitar el certificado. Bueno, pues hay las dos cosas. Hay mucho movimiento, hay mucha demanda sobre todo de información y también de servicios. Bueno, muchos particulares que quieren ya el certificado, también profesionales como inmobiliarias y bancos, sobre todo. Y sí se nota mucho movimiento, sí. Es una exigencia europea, ¿no? Forma parte de una legislación europea y por lo tanto tenemos que aplicarla. Sí, tenemos que aplicarla desde el 1 de junio y bueno, hay muchos países de la Unión Europea que ya lo tienen desde 2011 y está en funcionamiento este sistema. En España, desde 2007, las nuevas edificaciones tenían la obligatoriedad de presentarlo, ¿no?, junto con la vivienda, junto con la escritura. Sí, efectivamente, todas las obras de nueva construcción en proyecto se hacía ya este certificado, esta certificación de eficiencia energética. Todo lo que coincidía con el código técnico actual, con el código técnico nuevo. Una pregunta, ¿de qué forma una vivienda se puede beneficiar teniendo una nota alta en esta certificación energética, teniendo, por ejemplo, la A o la B lejos de la F o la G, que son las últimas? Hombre, pues una buena calificación energética revaloriza la vivienda porque hay que tener en cuenta que afecta al consumo futuro que va a tener un inquilino o un comprador de esa vivienda. Por lo tanto, se puede valorar mejor una vivienda, bueno, pues una vivienda, una oficina, un local, se puede valorar mejor si se considera que va a gastar menos, que va a tener un menor consumo energético a lo largo de los años, que si va a tener un mayor consumo. O sea, va a afectar al precio. Y una pregunta que seguro que se hace mucha gente. ¿Una vivienda antigua puede ser igual de eficiente energéticamente, medioambientalmente, como una vivienda nueva? Lo va a tener más difícil, puede serlo, y de hecho es lo que pretende esta normativa. O sea, lo que pretende la normativa no es que las casas tengan un papelito, un certificado, sino que se fomente la inversión en eficiencia energética. Entonces, las viviendas antiguas, por definición, son más ineficientes, son menos eficientes. Pero si se invierte en eficiencia energética, si se invierte, por ejemplo, en un cambio de ventanas, en un cambio de calefacción, en un sistema de aire acondicionado más eficiente, pues puede mejorar esa calificación, que es al fin y al cabo lo que se pretende. Mejorar la eficiencia, reducir el consumo energético, contaminar menos, es un poquito lo que pretende a medio plazo esta normativa. Jorge Marco, como sabemos que hay muchas dudas, hemos salido a la calle para que sean los propios ciudadanos los que pregunten a nuestro invitado esas dudas casi generales que existen en la calle en el momento de su entrada en vigor. ¿Para qué sirve el certificado? Pues una pregunta más que clara, ¿para qué sirve el certificado? ¿Para qué sirve? Pues sirve para informar a los futuros compradores o futuros inquilinos cómo de eficiente es esa vivienda, pues ese inmueble en general, porque puede ser tanto una vivienda como un edificio completo. O incluso también puede ser un local comercial. Un local comercial, efectivamente. ¿También es obligatorio para los locales comerciales? Siempre que se vendan o se alquilen, o se pongan a la venta o se pongan en alquiler, sí que es obligatorio. Alquiler a partir de 4 meses, ¿no? Si uno lo alquila por debajo de los 4 meses, no existe esa necesidad, pero siempre es recomendable. Sí, lo que dice la normativa, más que de 4 meses, lo que habla es de un cuarto del consumo energético total, que viene a equivaler a 4 meses. Vamos a por otra de las preguntas que hacen los ciudadanos en la calle a nuestro invitado. ¿Habrá multas si no tenemos el certificado? Pues sí, me temo que sí, va a haber multas. La normativa es estatal, viene del Estado, es un Real Decreto, pero luego las competencias pasan a las comunidades autónomas y son esas comunidades autónomas quienes tienen que crear un registro para registrar estas certificaciones energéticas y un cuerpo de inspección. ¿Existe de momento? ¿Antes se ha aplicado la normativa antes de existir esos órganos de control? No existe todavía en Aragón. O sea, existen algunas comunidades autónomas. La primera que lo ha puesto en marcha ha sido Asturias, y creo que Madrid y Cataluña lo están poniendo en marcha ahora, pero vamos, seguro que lo ponen. Hablamos de multas que pueden llegar incluso a los 6.000 euros. Es el máximo, en caso de que sea una falta muy grave. Sí, bueno, influyen, claro, no es lo mismo no hacer el certificado energético que hacer un certificado energético que sea falso. Eso ya incurres en determinadas multas, delitos, no sé cómo es.
Vamos a por la tercera pregunta, una más que hacen ustedes y que responde nuestro invitado. Muy buenas, quería saber qué edificios deberían de tener certificado energético. Bueno, pues tienen que tener ya no solo edificios, sino también pisos. O sea, cualquier inmueble, sea un piso, sea un unifamiliar, un edificio completo, siempre que se pongan a la venta y se pongan en alquiler. Hay una serie de excepciones. Hay, por ejemplo, los lugares de culto no están incluidos. Las construcciones aisladas de menos de 50 metros tampoco están incluidos. Hay una serie de excepciones. También los edificios que se compran para demoler, pues lógicamente tampoco están incluidos. ¿Y si se compra una vivienda para hacer una reforma en profundidad? Pues ahí sí que tiene que tener, ya no es que se compre, sino que el vendedor, el propietario, tiene que tener una calificación energética, aunque no disponga de calefacción ni de aire acondicionado. Vamos a por la última de las preguntas de este bloque de preguntas de los ciudadanos. ¿Se pueden pedir ayudas para pagar este certificado? ¿En qué caso se pueden pedir las ayudas? Pues de momento no hay ayudas para pagar este certificado. Puede que, supongo que sí, que será en la renta, que se podrá hacer alguna deducción en la base imponible de la renta. En cualquier caso, sí que existen ayudas para conseguir que una vivienda sea energéticamente más sostenible. Hay ayudas para la rehabilitación energética, sí, pero no para el certificado de momento. Bueno, ¿cómo se hace una valoración energética? Cuando un especialista, usted es uno de los responsables de una de las empresas que hacen ese tipo de análisis, ¿cómo se hace? Ustedes entran en la casa y, sobre todo, ¿en qué se fijan? Sí, bueno, pues hay que ir a la vivienda, bueno, al inmueble en general, hay que tener en cuenta pues una serie de variables, como son materiales constructivos, sistemas de calefacción, de aire acondicionado, si los hubiera, incluso ventanas, tamaño de las ventanas, qué tipo de vidrio se utiliza, qué tipo de carpintería en las ventanas se utiliza, una serie de variables, incluso también la orientación de las fachadas, posibles sombras de otros edificios. Se tienen en cuenta una serie de variables técnicas que vienen determinadas por unos procedimientos del Ministerio de Industria. Entonces se determina, la certificación energética consiste por una parte en la etiqueta, que es lo que todo el mundo va a ver, que es la etiqueta de colores de la A a la G, donde todo el mundo va a tener clasificada. Por tener otra imagen, ¿no?, a la que estamos habituados, la de los electrodomésticos. Exactamente, los electrodomésticos también tienen una calificación similar. Sí. Pero luego, por otra parte, también se dan una serie de recomendaciones. Porque si se ha obtenido una letra, pues una E, por ejemplo, pues se dan una serie de recomendaciones de cómo mejorar esa calificación, de cómo reducir el consumo energético. Pues invirtiendo en ventanas, invirtiendo en sistema de calefacción, una serie de recomendaciones. ¿Y realmente luego eso se nota en el bolsillo, en las facturas, cuando llega la factura de la luz, la factura del gas? Sí. ¿Se nota si una vivienda está bien aislada? Por supuesto, como nosotros somos una empresa de eficiencia energética, nos dedicábamos a esto ya antes de la entrada en vigor de la certificación energética. Hacemos auditorías de eficiencia energética con ese fin, con el fin de reducir el consumo energético. Y entonces en estos estudios se evalúa cuál va a ser la reducción del consumo energético, qué inversión hay que hacer y cuál va a ser la rentabilidad que vas a obtener reduciendo el consumo energético, y que además con los precios de la energía actuales, que además siguen subiendo, pues es muy eficiente. Claro, y otro factor que no cuesta dinero, ¿no?, que no hay que cambiar una ventana, que no hay que hacer un aislamiento, que es saber elegir la tarifa eléctrica que contratamos. También es importante. Sería el primer paso, ¿no?, para pagar menos. Sí, es importante. Lo que pasa es que en caso de particulares, de viviendas, hay pocas opciones. ¿Cuánto cuesta hacer el certificado energético? Hemos dicho que alrededor de 200 euros. ¿Se confirma esa cifra? Sí, se confirma esa cifra. Esa cifra es para una vivienda tipo media de 90 metros, un piso de 90 metros, que es lo más habitual, pues ese es el precio. Un certificado que tiene caducidad. Sí, dura 10 años, tiene una validez de 10 años. Entonces, el certificado, digamos que va con el inmueble. O sea, si la vivienda se vende, pues lógicamente ya está calificada ese inmueble. Una persona que tiene ya un piso en estos momentos alquilado y que no va a renovar en un tiempo medio ese contrato, ¿tiene la obligación de tener ya y presentárselo al inquilino? No tiene obligación. Si ya tiene el contrato de antes del 1 de junio, no tiene obligación de hacer la certificación energética hasta que no se le quede vacío y lo vuelva a poner en alquiler o lo vuelva a vender. De todas maneras, a nosotros en Efiactiva nos están demandando mucho este tipo de servicios. Propietarios que, aunque tienen inquilino,
quieren hacerlo, por el hecho de que, como ahora hay cierta rotación de los inquilinos, hay bastante cambio, pues por el hecho de, como dura 10 años, pues tenerlo ya preparado para en el momento que se les vaya, pues poder poner los anuncios al día siguiente. ¿Quién tiene que pagar o encargar la certificación? ¿El propietario o el que compra o el arrendado? No, el propietario. El propietario es el que está obligado a hacerlo. ¿Cuáles son las dudas que en estos momentos más le están preguntando a un responsable de una empresa que se dedique a este tipo de actuaciones? Bueno, pues las dudas siempre van por el precio, por una parte el precio y por otra parte las multas. ¿Qué pasa si no lo hago, no? O cuándo lo tengo que hacer, un poquillo pues las preguntas que ha hecho la gente en la calle. ¿Es verdad que el 90% de las edificaciones que en estos momentos existen en Aragón necesitarían, en caso de venderse o arrendarse, un certificado de estas características? Sí, porque lo necesita todo lo que se haya construido anteriormente a la entrada en vigor del Código Técnico actual. Y el Código Técnico actual, pues digamos que gran parte del boom urbanístico que hubo hace unos años se construyó anteriormente a la entrada en vigor de este Código Técnico. ¿Sabe usted cuándo estarán ya en marcha los inspectores? Pues no lo sé. No lo sabemos. ¿O el registro? El registro yo supongo que en breve, porque si otras comunidades autónomas lo están haciendo, pues en breve. Pues hemos querido saber algo más de lo que es esta nueva normativa. Entró en vigor, recuerden ustedes, el pasado día 1 de junio. Tenemos ya 5 días de nueva experiencia, muchas dudas que hemos intentado aquí resolver y para ello hemos invitado a un especialista en estas cuestiones y también propietario de una de las empresas que se dedican a hacer este tipo de certificados. Jorge Marco, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Muchas gracias.